digamos que vamos a conocer un poquito más de ti, porque eso es lo más importante ahorita, que la gente conozca al artista. Ok. Como estamos hablando, mira, tú estás en un género que no es fácil. No sabemos que el género como en Grande Liga, como uno está jugando los Red Sox y Yankees. Pero, digamos, de este sueño que salió un artista llamado Yusid. Yusid, ¿cómo se describe? ¿Cómo levantó desde los cuántos años? ¿Quién te metió a la música? ¿O quién fue tu visión para decir, mira, yo quiero también meterme en este género? Yo sé que no es fácil, pero yo le meto con todo. ¿Cómo se describe Yusid? Ok, bueno, comenzando, pues mi nombre, Yusid, viene de las iniciales del nombre de mi mamá y mi papá. Ok. Yu, de Junia, Ok. y Sid de Cicerón. Y el sobrino, porque la gente del Pacífico acostumbra a saludar, ¡qué primo, qué familia! Exacto, ¡Sobrino, exacto. sobrina! Entonces yo cogí esa forma de decirle sobrino, sobrina a todo el mundo y me quedé el sobrino. Ya, I'm from Colombia. I Ok. was born in Tadó, Chocó. Ok. Y bueno, y me fui a vivir a Cali, donde comencé mi carrera como en el 2007 más o menos. Y ese de comenzar, ¿cómo fue la iniciativa de eso? Que tú te metiste, mira, si yo te cuento lo mío, no terminamos nunca hoy. No, es que te cuento. ¿Sabes cómo fue? Yo bajé una pista de internet. En Ok. ese tiempo, ¿tú te acuerdas del problema Ares? Claro que no. Descargué esa vaina en Ares, una pista de R&B. Escribí mi letra, yo tenía una novia en esa época, le hice una Ay, canción no te que se pones llamaba... celoso ahí, ¿no? por No favor. te pongas celoso ahí, no tú sabes, porque eso es del pasado, ¿eh? Hice una canción que se llamaba Isque Amor de Mail. Ok. Y mira que yo hice la canción y yo veía que todo el mundo que la escuchaba decía, esa canción tiene algo. Ey, ¿por qué no llevamos eso a la radio? Y yo, no, y yo ¿cómo? Yo no tengo plata para llevar eso. Y no, papá, no, que llevémoslo, uno no sabe. Hermano, un man me insistió tanto que me dijo, yo te llevo a la radio. Vamos, así no nos conozcan y lo mostras, nada perdemos. Hermano, llegamos a la radio y yo todo nervioso. Y el man le mostró eso al director de Rumba Estéreo. Hey, Richie, escuchaste, ese man escuchó esa canción y dijo, uy, Dios mío, espérate, la repito. Uy, me encantó ese tema, déjenmelo, papi. Esa canción fue el éxito en Cali, ese y el siguiente año. ¿Y cómo? Número uno. Pero hablando de eso, ¿cómo fue ¿cómo fue el sentimiento? Cuando tú llegaste a la emisora y ahí metiendo la música y tú escuchando tu música sonando y una radio que es muy conocida también ahí, Rumba Estéreo. Claro. ¿Cómo fue ese mundo, ese momento en tu mundo? ¿Cómo fue eso para ti? No, o sea, eso, te lo juro que eso no se describe. O sea, eso es como ganarse la lotería. Ya verte en televisión, escucharte en radio por primera vez. O sea, eso es una cosa increíble que nadie... O sea, realmente los que saben de eso son las personas que están metidas en este mundo. Wow. Y ha cambiado todo ese momento cuando tú escuchaste eso. Mira, yo tengo que meter, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero. ¿Y qué dijeron tu familia? Porque yo sé que aquí, tú sabes, cuando tú te vas a decir que tú vas a ser cantante, manito, eso es... Deja de pensar eso, manito, tú sabes cómo es lo grande. Y mi familia peor, porque mi familia todos son políticos. Oh, no, ¿Me no, entendés? hermano. Abogados y vaina. Hermano, a mí nadie me creía. Mis amigos se burlaban de mí. Me decían, cuando te veamos con los grandes, ese día te vamos a prestar atención. Así me decían mis amigos. Y entonces ese día tú no lo vas a prestar No, atención. y la cuestión es que ahora ya me llaman para que les consiga las entradas y las boletas a los eventos. Tú me extrañas, Mira cómo es la vuelta. Pero, manito, digamos todo, que yo sé que Colombia es una plataforma muy duro. Digamos que duro, fuerte. Porque es raro decir esto, pero esa es la realidad, como nació Faru. Yeah. Porque Farruko, para quitar eso, Farruko tuvo que llegar a Colombia, pegar su música, porque la gente allá en Puerto Rico nunca mencionaron eso. Se pegó por medio de YouTube. Sí. Y entonces grabando su canción que Hola, Beba, El Medallo. Entonces, manito, escuchando esto y todo eso, y Colombia es una plataforma fuerte. Digamos que los artistas de Puerto Rico también se forman mucho allá también. Digamos, hablando de Joey Grandi. Está el de los tatuajes, ¿cómo se llama? Ñengo Flow. Ñengo Flow también, tú sabes que entonces eso es bueno. Ahora tú tienes una plataforma que tú puedes mover eso y tú tienes muchas conexiones también, tienes muchas canciones también featuring.
Pero vamos a seguir de Juicy. Vamos a ponerla ahí de Juicy. Entonces, de ahí, seguí todo eso. Yo creo que ahí terminó también el noviazgo, ¿no? No, Porque sí. comenzó la fama, entonces ya tú sabes. No, pero no te creas que eso comenzó a afectar. Eso comenzó a afectar, pero no por mi punta, sino pues porque ella no aguantaba pues como la presión de ir a los eventos y las mujeres, vos sabes, el besuqueo, que uno se tiene que dejar besar. Y en Colombia, tú estás en Colombia, manito, todo es papi. Yo le decía a ella, yo no puedo quitar la boca, si me van a besar, yo me hago lo que y me toca besarla porque no me cogen rabia. Te pusiste como Elvis. Te pusiste como Elvis. Ay, pero eso es pasado, ¿no? Eso es pasado. No, entonces tocaba, pero no. Ya todo está superado y ahí yo sí, tu próximo hit, digamos que ya tú metiste ahí también siguiendo grabando, porque ya eso fue la forma de romper el hielo. Tú sabes que no, el miedo ahí. ese fue el primero. Ok. Ese fue el primero que yo en ese 2007, cuando saqué esa canción, yo conocí a De La Ghetto, 2007. ¡Wow! Y yo le pasé el CD de la Jeezy. De la Jeezy. Le dije, hey, saqué una canción. Y el man, dale, yo la escucho, ¿qué tal y Pascuales? Y se la llevó. Y él desde allá me escribió por Instagram y me dijo, hey, esa canción mi mujer la pone todos los días. Y cuando él volvió el año siguiente, yo estaba explotado en Cali. ¡Boom! Y el man, increíble, hace un año atrás me regalaste el CD comenzando y mira en lo que te has convertido. Y después de eso pegué una canción que se llama El Único. Fue un fenómeno impresionante. Después me pegué en la capital, en Bogotá, con una canción que se llama Traición. Después me pegué en Cúcuta con una canción que se llama No Voy a Llorar. Y ahora último saqué una canción. Mira, yo hice un álbum de salsa donde metí manes muy pesados en la salsa. Y hice una canción solo que se llama El Equipo. Dije, voy a sacar una canción por molestar. Eso es lo que me enviaron a mí. El del equipo. Sí. Dije, yo voy a sacar el equipo por molestar como para que vaya calentando la calle mientras sale lo pesado. Papi, pues el éxito de ese álbum fue El Equipo. Wow. O sea, la canción que yo hice por molestar, de corazón, la gozadera. ¿Tú nunca pensaste que...? Te lo juro que no. Wow. Y eso fue una cosa de locos, hermano. Es más, ha pasado ¿cuánto? 4 o 5 años y sigue la canción dando palo. Sí. Imagínate. No, eso sí es de Colombia, manito. Cuando tú pegas, bro. Eso, y eso se pone clásico. Eso es lo que me gusta de Colombia. Tú pones una música y se pone clásica. Y cuando yo llego a Colombia, yo sé que yo tengo... Para yo sentirme en Colombia, yo tengo que escuchar esto. ¡Olímpica! Estéreo. Ya tú sabes, estamos promocionando esto. Pero sí, me encanta Colombia, manito. Y de lo tuyo también trabajando, ya estamos ahí, ya ahorita vamos a hablar con Alimar, me conectó Tribal Kush, pero digamos que un poquito más de Juicy, de ahí siguió todo grabando y ahora tú estás en lo tuyo. ¿Cuál es ahora lo que tú quieres ver? Mira, antes de seguir esta parte, todo esos años de música, has pasado en cosas. Ha llegado un momento que tú dices, tú entras en un... Mira, la fama es algo lindo, pero también la fama es algo bien, tú sabes. Tú llegas, cuando tú abres esa puerta, tú escuchas como gritos. ¡Ah! Cuando tú cierras esa puerta, tú estás solo. Claro. Ha llegado un momento ahí que tú te sentiste como que, mira, todo lo que está alrededor mío, no están ahora ahí porque... Yo siento como un vacío. Ha llegado ese momento, te ha dado ese momento como diciendo que sí, mira, ¿sabes? Es lo que estoy haciendo, estoy haciendo bien o no. Ok, sí. Mira que ahora que tú me dices eso, ¿sabes? Yo he aprendido a aprovechar los momentos simples de la vida. Me he dado cuenta de que lo que yo más disfruto es estar con mis amigos muy pegado y mi familia, ¿ya? Me he vuelto una persona demasiado sencilla, muy descomplicado, porque en el tiempo de antes, si tú me hubieras hecho esa pregunta años atrás, no, yo andaba en otro mundo, eso eran mujeres, rumba, eso era otro mundo. Ese pasado. Pasado. Ya, ese era otro mundo. Ahora ya su carita todo se puso ahí, tú sabes, la leona. Ay, Dios, asunto. Y no, pero ahora ya no, yo ahora ya soy una persona diferente. La verdad, yo siento que la música para mí es un trabajo. Okay. No da para creerme más que nadie, para pasar por encima de los demás. Lo veo como un trabajo que me puede generar
como un vehículo de estabilidad y comodidad para yo estar compartiendo con las personas Más cercanas. O sea, más Sí. cercanas, porque la verdad eso es lo que yo más disfruto. ¿Me Amén. entiendes? Amén, claro, claro. Pero de lo más de eso, yo sé que de lo alto también viene lo oscuro, porque a veces llega el momento de que la gente te tira, o digamos que la gente, tú llega un momento que la gente está diciendo que no, que mira, deja eso, cámbiate de profesión, mira. Hay gente así porque saben que te están viendo llegando al cima, tú sabes, vamos para el cima, como dice. Sí. Y ese momento llegan tipos gente que a veces tú dices, pero ¿por qué están aquí en mi vida? Porque no necesito tipo de gente así que no me están sosteniendo. Porque tú sabes que la música, como DJ, yo he dicho a mi mamá que yo voy a ser DJ, no, que va, no, DJ, que te va, no, primera cosa que piensan son drogas, Claro. alcohol y todo eso. Manito, esas son cosas que la gente piensa, pero la gente no conoce la vida y también la gana y la pasión que uno tiene en lo suyo. Pero a mí no me importa lo que piense la gente, porque yo soy un tipo muy... Mira, yo me pongo la gorra, una flanela, un short, un tenis. Eso me describo a mí. Claro. ¿Me comprende? Yo no vivo para la gente. Sí, Pero mira que hay algo muy curioso y es que por lo general las personas que no te conocen son las personas que más te apoyan. Exacto. ¿Ves? Exacto. Y las personas que están más cercanas a ti son los Lo que que es te el problema. reprimen, los que hablan de ti, los que te dicen que no vas a llegar, que no vas a hacer esto. Y es algo curioso, porque cuando tú estás bien, mira lo que te acabé de decir ahora, cuando tú estás bien, tú quieres estar con las personas que tú conoces, Sí. con las que tú compartes a diario para compartir algo de ese éxito. O sea, debería ser al contrario, que exacto. ellos te apoyaran más. Exacto. Pero- Exacto. Pero en lo tuyo ahorita, tú tienes mucho, tú conoces mucho, tú tienes muchas conexiones. Tú tienes Claro. mucho, tú conoces. Mira, yo creo que Colombia es como ir a una universidad, ¿no? Ah, yo te conozco y te recuerdas, estaba ahí en el grado este. Sí, sí. O no, sí. Ay, tú te recuerdas que ahí sentado en la esquina. Lo que están metidos en el ámbito musical, pero que son notorios, casi todos nos conocemos. Eso es bueno, manito. Digamos que tú, como estaba hablando de la gueto, también a Farina. ¿Tú conoces cuántos más artistas? Tú con Pipe Calderón. A Pipe, a Alexander DJ, a Daniel Calderón, No. mucha gente, Jimmy Sandy, Caicedo, muchísimo. Es más, yo estuve en 2 karaoke con Karol G. Porque nosotros los martes íbamos con Pipe Calderón, Pipe Bueno, íbamos, Pipe Pipe Bueno, Calderón, sí. Pipe Bueno, Alexander DJ, éramos como 7, íbamos todos los martes a hacer un karaoke. Y Karol fue a 2 karaoke de eso, pero ahí estaba pegada solamente en Medellín. Exacto. No era la gran estrella que es hoy día. Exacto. Eso fue creo que ese momento que estaba... Yo creo que en ese momento aún estaba sola, pero después conoció a Raycon. Ajá. Sí, porque por ahí. ella se puso después como la que acompaña a Raycon como el backup vocal. Ajá. Entonces, sí, karaoke era lo popular ahí también. Y aún. Eso es porque lo máximo. Yo paso ahí en Medallo, en el Poblado, el Parque Higueras. Yo paso ahí y yo escucho gente cantando, bro. Es como un karaoke, un lugar, como 10 conciertos en uno ahí, tú sabes. Tú pasas allí, tú llegas a la esquina y tú pasas a Hooters. Hay un bar que hay donde están jugando los pool tables. Es muy conocido ahí. ¿Cuál es ese? Enfrente de Hooters, allá en el Parque Higueras. Ese no es el de hip hop. ¿Cómo es que se llama? El de hip hop. Ahí cantan todo el mundo, manito. Yo senté a comer escuchando, dije, pero tenemos muchos Karol G's aquí, bro. Sí, no, la verdad. Tú sabes que en Colombia como hay una biodiversidad cultural, allá el talento es una cosa impresionante. Y la gente de Barranquilla suena diferente a los de Medellín, Exacto. a los del Chocó. Porque yo soy del Chocó y en el Chocó hay un talento impresionante. Pero tú sabes, las limitaciones, la gente no tiene acceso a los grandes equipos para grabar, las conexiones que estamos hablando que ¿Y es cómo muy tú te importante. metiste, cómo tú te encontraste que tú grabaste por medio de tu Yo siempre he sido una persona muy inquieta. Ok. Y me entendés, y no soy de las personas que se limita. Ok. Yo nunca me limito, entonces dije, listo, quiero grabar, no tengo el dinero para ir a un estudio, ¿qué puedo hacer? Voy a descargarme un programa. Y me descargué en esa época el Culedi Pro, ¿te acuerdas? El Cooler Pro. Pan, Hermano. Culedi Pro, papi, y pillé más o menos cómo era la vaina, puse la pista, grabé con un palito, ¿te acuerdas de esos palitos que traían los computadores? Así. Le puse una media ahí para el Ajá. boxeo, que es lo que hace Claro. esto,
Papi, grabé lo mío, yo mismo mezclé. Wow. No, es una cosa impresionante. Wow. Eso se llama pasión. Amén. Y creer en tu forma, tus cosas que tú quieres hacer. Manito, eso es... Ay, sí. Me pusiste a pensar ahora en los comienzos ahí. Me daba brazo. Julio Di Pro, Ares. El sobrino ahí, tú sabes. Y ahora viene el álbum. Estamos hablando de la canción que estamos escuchando ahora. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, esta canción no hace parte de mi álbum. Ok. Te explico. Yo tengo un álbum que se llama África Latina, Ok. que quiero mostrar la influencia que tiene la cultura africana en los negros latinos, especialmente en la zona del Pacífico. Ok. Entonces, lo que hice fue cogí unos sonidos, unos elementos de aquí, de esta música, de los de acá, los fusioné y hice un álbum, pero una cosa, una identidad única. O sea, eso suena a Yusid. Eso suena a Yusid. Eso suena a Yusid. O sea, Yusid es ese álbum. Lo que me dejas escuchar, eso es tu álbum. Ese es mi álbum. Y esto es Y exclusivo. entonces, sí, esto es exclusivo. Entonces, es una canción, un sencillo que saqué para ser lanzado antes del álbum. Ok. Porque el álbum creo que sale como en 2 meses. Ok. Ya, entonces dije, yo voy a sacarme un sencillo, un reggaetoncito, Ya pero tú que sea sabes. como tropicalcito, Exacto. para que sea juicy, y lo tiro a la calle a ver qué pasa. Y a mí algo me dice que esta canción va a ser el boom, hermano, porque a mí me encanta. Y la canción de Sexy Mami, sí, eso está en tu álbum. Esa está en mi álbum. Manito, eso es un palito, manito. Eso está... Ahora que estoy, dices que me quieres. Vamos a darle entonces aquí más de Yusid. Vamos a poner esta canción. Te quedas Escuché a través de Cool FM Aruba, exclusivo. y en otra. Nosotros una vez diviado y tal. Yusid, el sobrino. Lo más nuevo. ¿Y cómo se llama el tema? Con otra. Con otra. También, eso sí, ese también es el pasado. Pasado, ¿no? Pasado. Pasado. Y tú Vamos a darle, vamos me a darle. daba rechazo, pero no me di cuenta que tú eras un atraso. Y ahora que estoy bien, dices que me quieres ver. Ya tú no eres mi presente, te quedaste en el ayer. Y ahora estoy en otra, con otra. Tú me extrañas, se te nota, eso se nota. No te hagas la loca, que cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres, estoy en otra, con otra. Tú me extrañas, se te nota, eso se nota. No te hagas la loca, que cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres, ya no quiero, baby. Mi felicidad va de primero y para ti fui tercero. Siempre fui tu cuero, no te importaba el amor, solamente el dinero. Quieres poner en las calles, escuchar mis canciones. Ahora me sobran culos por montones. Yo te quise como se supone, pero ya no estoy pa' atrasos ni pa' amores. Ahora estoy en otra, con otra. Tú me extrañas, se te nota, eso se nota. No te hagas la loca, que cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres, estoy en otra, con otra. Tú me extrañas, se te nota, eso se nota. No te hagas la loca, que cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres. Siempre estuve detrás tuyo y tú me dabas rechazo, pero no me di cuenta que tú eras un atraso. Y ahora que estoy bien, dices que me quieres ver. Ya tú no eres mi presente, te quedaste en el ayer. Y ahora estoy en otra, con otra. Tú me extrañas, se te nota, eso se nota. No te hagas la loca, que cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres, estoy en otra, con otra. Tú me extrañas, se te nota, eso se nota. No te hagas la loca, que cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres. Yusid, el sobrino. JC. Con otra. Ya tú sabes, ahí Yusid, el sobrino, para todos los que están escuchando nuestra vez y Cool FM. Aquí dándole duro. Una vaina berraca, mi Sí, manito. Esto es como, ya yo veo en la noche ahí por Medallo o Miami.
corriendo ahí, como conduciendo un carro, ya tú sabes, y bajando esa ventanita ahí, viendo ahí, poniendo esa canción, bro. De una, es que esa canción es muy fresca. Sí. Si notaste, es muy fresca, muy relajada, parchadita, como gomelita, fresa. Eso es fresita. Ya ¿Entiendes? Y eso con un future también como ahí, como con De La Ghetto también sería bueno. Mira que todo el mundo me dice eso. Todo el que escucha la canción dice, "Ey, De La Ghetto se montaría ahí una cosa loca". Pero hay que hacer primero el trabajo, Y después moverla sí, y ahora claro, sí, Rafa, claro. mira cómo está funcionando, móntate. Sí. ¿Entendés? Y montarla al otro nivel. Manito, man, tremendo. Quería, tú no querías. Lo que viene ahora después de esto es presentar El álbum. El álbum. El álbum, ahí es donde viene Sexy Mami, Ok. el video que te mostré ahora. ¿Cuántos que es en artistas inglés. tiene también ahí en... Ahí salen 5. Sale Leca el Poeta, De La Ghetto, Latin Fresh de Panamá. Ok. ¿Y cómo fue esa conexión con Latin Fresh? Blessman. No, mira, curioso. Yo le mandé 2 canciones a Latin Fresh, al manager, perdón, Ajá. porque yo no conozco personalmente a Latin. Y le dije, mira, muéstrale esto a Latin Fresh a ver si se puede montar en algo de ahí. Pues. Claro. La peor diligencia es la que no se hace. Exacto. Hermano, pasaron como 15 días y cuando me manda el man la nota de voz que le mandó Latin Fresh. Compadre, el colombiano, porque es que él le mandó como que varias personas, varios artistas. No, quiero grabar con el colombiano y dígale que me iba a montar en las 2 canciones. Y yo, ay, pucha, increíble. Y yo, no, dígame que escoja una de las 2 porque las 2 hacen parte del álbum. Ajá. Entonces ahí él escogió la de Lo Voy a Lograr. Y mira lo curioso, grabamos esa canción y cuando yo presenté el álbum a la gente de Sin Music, a la canción que le van a meter el billete para promocionar el álbum es esa canción. Wow. ¿Y cómo te Imagínate sientes? Como, no, eso la verdad es una Esa vuelta bendición. fue bueno lo que tú hiciste porque tú aprovechaste el momento para, mira, escucha esto, para ver si, No, claro. si toca tierra. Es que Latin Fresh es una de mis influencias. Cuando Ok. yo comencé la música de niño, yo escuchaba a Vicosí, Latin Fresh y a Big Boy. Esos Big Boy, 3. sí, esos 3. No, ¿Entendés? esos son los... no. Entonces, para mí, grabar con Latin, pues. Me dejaste pensar ahí como el tiempo de The Noise, manito. Playero y The Noise, ¿recuerdas eso? De momento. Yo fui a ganarles. Cuando yo quería, tú no querías. Ahora que quieres Tú sabes cómo es. con otra. No, pero por eso, manito, tú estabas hablando ahí, me metiste todo ahí en un flashback, bro, tremendo. Yusit, para lo que viene, yo quiero que tú sepas que Cool FM está contigo a todo. Gracias. A 100, a 1000, a millón. Estamos contigo a todo. Ya tenemos conexión, contacto. Y pronto voy a estar en Colombia también, así que ya sabes, para esa vuelta también Hermano, vamos. ustedes saben. Y tú tienes un talento, brother, que yo admiro mucho a la gente que cuando meten, brother. Yo digo así, yo tuve un amigo, ya no estaba con nosotros, pero cada movimiento, cada forma de llegar ahí a esa vuelta, siempre me llamaba, me dice, hey, manito, ¿qué tú piensas de esto? Y dije, manito, escúchame, envíame eso. A veces me llama por las 3 de la mañana, brother. Estoy ahí como en media luna y me llama. Entonces, me dice, hey, escucha eso, brother, escucha eso, cabrón. Ese está, tú sabes, bien, tú sabes cómo es. Porque a veces la gente aquí se malinterpreta las palabras, pero bueno. Tú eres igual, manito. Tú metes lo tuyo, tú te sacrificas. Y cuando tú sacrificas, eso significa amor a lo que tú haces, brother. Así es. Entonces, tú vas a llegar, yo sé pronto que tú vas a llegar donde tú quieres estar, en esa tarima. Cuando te presentan Yusit el sobrino. Bla, 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 bla. Y ya tú sabes, ganando premio. Obvio, sí. No, es Ah, que voy con todo, te lo juro. Tengo tanta fe en mi música, en lo que puedo hacer, en lo que puedo dar. Yo me conozco, o sea, Claro. conozco el potencial y sé hasta dónde puedo llegar. Y la verdad, si tú me preguntas hasta dónde puedo llegar, yo te voy a decir que realmente no lo sé, es ilimitado. ese niño, sí. Pero Totalmente, amén. No tengo que tú límites. Manito, cuando tú pronto
en el Grammy, cuando te Amén. mencionan ahí. Juicy. Tú no es mi presente. Y la misma persona grabándote te va a estar grabando ese momento. Amén. Que así sea. Tú me Ya la estoy entrenando para que me haga el documental. Oye, también va a comenzar con Cool Edit. Obvio. Pero yo, ahora que lleguemos a la casa, lo bajo. Ya tú sabes. Bueno, de lo mío, arroba, para todos los que quieren conectar contigo ahorita en el Instagram, en todas las plataformas de social media, ¿cómo pueden llegar a ti? Yucid el sobrino. Y-U-C-I-D. Ok. Yucid el sobrino. Ahí te ponen ese nombre en Google donde sea y solo aparece De una, único. de una. Canciones, Súper. culas por montones. Yo te quise como Yucid con nosotros, que me llamas acá, para todos los que están escuchando. Bonaire también está con nosotros, conectado, Ok. así están escuchando ahora. La gente de Bonaire también, Bomesa, nota, on con nos. nunca. Yucid, artista internacional de Colombia, preparado para su álbum, vai salir más o menos aqui 2 lunas. Se nota, Preparado para sobre nosotros donando bolsonaro más, esa que de hit más nuevo, ahora que quiero. con otra que me di solicitar cantica aquí a través de Cool FM, de una vez. Y viene más de Yucid a través de Cool FM. Así que ya sabes, esto es el comienzo, ¿no? Porque tenemos que estar suave también con la novia. Claro. Tú sabes, porque el pasado es muy largo. Pero sí, vamos a estar ahí y vamos a estar hablando más de Yucid. Van a conocer más de Yucid con nosotros. Cool FM DJ 101 y te le presentamos esta canción. Enjoy it. Bonaire, Aruba, Holanda. Paso, Mi gente de Holanda, saludos, bendiciones. hasta que tú. Costa Rica también. Costa Rica, saludos. Y ahora Mi gente de North Carolina, New Jersey, what's up? quieres ver. Oye, dímelo. Christine, dímelo, Christine. No te oigo. ¿Dónde está Christine? Christine. Y ahora estoy en otra. Dímelo, Christine. This is Christine from New York, and I'm back listening to DJ 101 on Cool FM. Yo quería. Oye, en Nueva York con nosotros. Y en otra. Vamos a darle con otra. Yucid, el sobrino. Check it out a través de Cool FM. Exclusivo nosotros una vez. Candy que no sale mes ainda. Esta canción va a salir hasta el 29, ¿no? El 29 de este mes. Y ya lo tenemos aquí. Obvio. La primicia. Yucid, el sobrino. Telequipamos, Cool FM. Ay, siempre